Bueno, muy buenos días, mis hermanos. Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, muchísimas gracias te damos, oh Señor maravilloso. Gracias, Señor, porque podemos en esta mañana nuevamente, Señor, iniciar este precioso tiempo de aprendizaje de tu preciosa palabra, Señor. Llévanos, Señor, a reflexionar, a meditar y sobre todo a aplicar estas preciosas enseñanzas de tu palabra a nuestra vida, Señor. Habla a través de ella a nuestros corazones, Señor. Guía, Señor, para aquellos corazones también que están alejados de ti, Señor, también puedan volver a ti, a ese buen pastor. Gracias, precioso Señor, por los hermanos que también vienen en camino. Tráeles con bien, bendíceles, Señor, en esta mañana, las clases con niños y todo lo programado para este día, Señor, lo ponemos en tus benditas manos y nos ponemos delante de ti en esta mañana. En tu precioso nombre, Señor Jesucristo, dándote las gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos en esta mañana estudiando esta preciosa carta de Primera de Pedro, y ayer quedamos con nuestro hermanito Héctor en el versículo 16. Y como hemos visto a lo largo de estos preciosos estudios, hemos visto que esta carta fue escrita en un momento difícil de la iglesia, ¿cierto? Y más en estos tiempos donde el pueblo estaba siendo maltratado, algunos estaban pasando muchos sufrimientos, y más cuando la mayoría de ellos vivían en la esclavitud. Sabemos que en la esclavitud pues muchos jefes o muchos amos maltrataban y abusaban de su poder para subyugar a sus empleados. Y en este capítulo 2, en el versículo del 17 al 25, vamos a encontrar preciosas enseñanzas para nuestra vida. Dice el versículo 17, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y me parece precioso este primer versículo porque tiene un contenido bastante interesante, y cuando miraba esta palabra que inicia de honrar a todos, y cuando escuchamos la palabra honrar, se nos viene un versículo muy común que siempre hemos escuchado desde niños y nos han inculcado nuestros padres, y es honrar a nuestros padres, ese cuarto mandamiento que el Señor dejó allá en Éxodo 20:12, ¿cierto? Pero qué interesante ver cómo también en Efesios capítulo 6, el versículo 2, también lo vuelve y lo recalca, y me parece interesante, ¿no? Como lo dice el Señor. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Y yo creo que todos como hijos pues siempre nos han citado este versículo, ¿cierto? Y la verdad para mí es muy importante
como hijos, que tengamos en cuenta esto de honrar a nuestros padres, ¿cierto? Sin importar pues a veces pues las cosas que digan o hagan, porque muchas personas dicen, pero yo cómo puedo honrar a mi padre si mi padre de pronto es un borracho, una persona grosera, una persona que da mal ejemplo. Bueno, el Señor nos dice, hónrelos, ¿sí? Hay una salvedad y es ya cuando ellos nos pidan que obedezcamos una orden que vaya en contra del Señor, pues ahí sí ya primero nos dice la palabra que obedezcamos al Señor antes que a los hombres, ¿cierto? Pero me parece interesante este versículo y esa exhortación para nosotros como hijos y todos los hijos. Gracias, hermano. Pero también veo algo interesante en el versículo 4, cuando dice el Señor aquí, vosotros padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino exhortarlos y criarlos con disciplina y amonestación. Y cuando habla esta primera parte de honrar a todos, el Señor no está diciendo solo a algunos, está diciendo a todos. Y ese respeto, porque la palabra honrar tiene que ver con respeto, tiene que ver con la parte también de consideración hacia la otra persona. Y siento, hermanos, que esto es muy importante en nuestra vida, la parte del respeto hacia todas las personas. Y eso incluye también de nosotros como padres hacia nuestros hijos. El Señor nos dice en el versículo 4 que los disciplinemos y también que los amonestemos en el Señor. Y siento que esa disciplina es muy importante, mis hermanos. Hay veces los hijos, ya y más ahorita en los años que estamos, ya no respetan a los papás, ya prácticamente no se les puede decir nada, porque ya eso está hasta problema para uno. Una vez cuando estaba en el centro comercial y mi hija me hizo precisamente la primer pataleta y la única, gracias a Dios, me la hizo en el centro comercial y se tiró al piso y agarréle un palmetazo en la cola y se levantó una vez y bueno, ya le pasó, gracias a Dios. Y se me acercó un señor con su nietecita, todo avergonzado el señor, pero la nietecita viene de un hogar donde la mamá trabaja con la psicología y bueno, y le ha enseñado todas estas cosas de que los niños hay que hablarles y todas estas cuestiones modernas. Y me parecía interesante porque hoy en día tristemente se está manejando esto de como el diálogo con el niño pequeño, cuando yo veo que el Señor me exhorta a disciplinarlos, claro, en el amor del Señor también, y eso es muy importante, esta disciplina. Bueno, ahorita estamos ya trabajando con nuestro otro chiquitín y bueno, ahí vamos en esa preciosa tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero cuando yo veo de que el Señor me dice que honre a todos, pienso yo, mis hermanos, en estos versículos aquí que estamos viendo con respecto a nuestros hijos, y honrarlos a ellos o respetarlos, pienso que también es enseñarles a amar a Dios, enseñarles a la verdad, no compararlos con otros niños, eso es parte del respeto hacia ellos, no decirles palabras hirientes o humillantes a ellos, no discutir frente a ellos, ser ejemplo. Mis hermanos, estoy seguro que cuando nosotros hacemos estas cosas dirigidos por el Señor, ellos nos van a honrar a nosotros, mis hermanos, porque muchas veces queremos como padres y le decimos honra a tu padre y a tu madre, pero nosotros no estamos de pronto haciendo nuestra tarea y bueno, y nos equivocamos como padres, pero qué bueno es pedir la ayuda del Señor para que sea Él mismo dirigiéndonos y dándonos esa preciosa sabiduría para criar a nuestros hijos y para que se maneje esa honra mutua. Qué bonito cuando nosotros podemos tener este respeto hacia todos, como dice este primer versículo, honrad a todos. Y eso incluye también a compañeros, a las personas con que nos desempeñamos diariamente, ¿cierto? Y me hace ver también algo interesante porque en estos versículos también habla de honrar al rey, en este versículo 17. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? Bueno, obedecer los decretos del gobierno. Vuelve y aplica esa norma siempre y cuando no vayan en contra de los principios de Dios. En Romanos 13, el versículo 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación,
para sí mismos. Bueno, mi querido hermano, pues ya no vivimos, por lo menos aquí en Colombia, bajo un reinado, ¿cierto? Pero sí tenemos gobiernos que pues están puestos por autoridad de nuestra ciudad, de nuestro país. Bueno, y qué importante poder nosotros obedecer esos mandatos, ¿cierto? Porque muchas veces podemos caer en empezar a cuestionar, a criticar un gobierno y si buscamos en las redes sociales, sí que por montones hay de esto, ¿cierto? Y muchas veces nosotros también caemos ahí en ese momento de estar uno cuestionando, criticando. Alguna vez un hermano publicó algo en un grupo a favor de cierto político que pues no me caía muy bien. Yo estaba escribiendo ahí, a responder al hermano, y después pensé y dije, ¿para qué yo me pongo a decir esto? ¿De qué me sirve a mí yo decirle al hermanito, si puede que el hermanito tenga sus afines hacia esa persona? Entonces no vi necesario, y gracias a Dios no envié el mensaje, pero muchas veces podemos caer en esto, hermanos, en llegar y caer en menospreciar o hablar mal de esas personas que la palabra del Señor dice que el Señor es quien nos ha puesto para bien siempre de nuestra nación, así sea un gobierno. Y en la palabra del Señor lo veo muchas veces, cuando el Señor permitía gobiernos malos, corruptos. ¿Para qué era? ¿Para mal de las personas, del pueblo? No, para enseñarles algo, o que estaban haciendo algo malo, y el Señor ponía siempre un gobierno o un rey malo que subyugaba, que maltrataba al pueblo, ¿sí? Y qué precioso ver cómo, en vez de estar nosotros en estos cuestionamientos, en estas cosas que no son edificantes, qué precioso. 1 Timoteo 2, 1 al 3 nos exhorta, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué, hermanos? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Hermanos, mire lo que el Señor nos está exhortando: orar por ellos. Y siento que eso es lo que debemos hacer, y es en lo que me he concentrado a hacer, hermanos. Orar por esas personas. No es fácil tener el gobierno de una ciudad, de un país, es que ni siquiera de una junta de acción comunal. Tiene siempre toda su responsabilidad. Entonces, ¿qué nos compete a nosotros? Orar por ellos, para vivir quieta y reposadamente. Eso nos manda el Señor a hacer, hermanos, en vez de estar hablando, y mucho menos caer en discusiones con otros hermanos, o ponernos a defender mi punto de vista, o el político al cual yo sigo, al cual es a mis afines, porque eso, hermanos, en la experiencia que he visto por parte de la familia de mi papá, todos siempre están metidos en esta cuestión de la política, menos mi papá. Pero siempre cuando usted se sienta toda la familia, empiezan a hablar de cierto político, aquí el uno, el otro, y al último terminan discutiendo. Y en las últimas elecciones una tía iba por allá para la asamblea, y todos mis tíos, de los 7, todos iban por políticos diferentes, y solo como 1 o 2 la apoyaban a ella. Y al último ella pasó, y después ahí sí todos estaban allá, todos amorosos, amistosos. Pero lo que he visto a lo largo de los años es esto, mis hermanos, que estas contiendas no dejan nada bueno. Nos corresponde, hermanos, orar por ellos. Y otra parte importante, aquí va subiendo el nivel. Primero está hablando del honrar. Segundo, está diciendo ame a los hermanos. Note que no está diciendo ame a todos, ame a los hermanos. Ya hace una coma y nos muestra esta parte importante. Y quisiera que leyéramos 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Aquí el Señor nos habla de que Dios es amor. 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y me causa mayor atención los últimos versículos, el versículo 20 y el versículo 21.
donde el Señor nos hace un llamado. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Un mandamiento del Señor, hermanos. Amar a nuestros hermanos. Qué precioso es cuando podemos tener ese ambiente de amor entre nosotros, hermanos. Sin hablar el uno del otro, sin cuestionar el uno al otro. Más bien lo mismo que hablábamos con los gobernantes, más bien orando unos por otros. Pero es triste ver cómo muchas veces podemos caer en susceptibilidades, delicadezas y cosas de estas, que porque dijo, pensó, o me habló, no me habló, me saludó, no me saludó, dijo esto o aquello. Hermanos, el Señor nos está mandando es a amarnos, no a caer en estas delicadezas que muchas veces nos dividen, nos distancian y no generan nada bueno para la congregación. Antes, al contrario, estas divisiones causan debilidad, y que los más débiles que estén de pronto, los que están empezando, vean cosas de estas en una asamblea donde el Señor nos exhorta a amarnos unos a otros. Hermanos, qué bueno que podamos tener presente esto, mis hermanos, el amor hacia los demás. Y usted puede decir, no, bueno, menos mal el hermanito que no me cae bien no está aquí en Bucaramanga, sino está por allá en el norte o está en Lagos. Entonces, bueno, no me lo tengo que encontrar, entonces pues está bien, yo me voy a congregar aquí en Bucaramanga. O si él está aquí en Bucaramanga, pues yo me voy para Lagos, o si está en Lagos, yo me voy para el norte. No, hermanitos, no se trata de eso, se trata es de mi corazón. Solamente pueda haber ese amor, y más hacia mis hermanos, y eso es lo que el Señor nos dice. Es un mandamiento, hermano, no es una sugerencia del Señor. El que dice amar a Dios, ame también, o amemos también a nuestros hermanos. Y esto es muy precioso, hermanitos, cuando podemos tener y se puede respirar ese amor, como vemos aquí, nos encontramos con muchos hermanos, y qué bonito abrazarnos y podernos saludar y poder contar cosas de nuestra vida que de pronto hace tiempo no podíamos charlar. Pero también, hermanos, podemos tener esto también presente individualmente, de mi parte hacia los demás. No estar pensando en que si a mí me aman o no me aman. No, yo debo dar amor, aún si no lo recibo muchas veces, porque a veces decimos, no, yo amo, pero sí. Y esa es nuestra tendencia, a dar, pero si yo recibo amor. Pero si esa persona ni me saluda, pues usted tampoco la saluda. No, hermanito, si alguien no nos saluda, hacer que usted salude, hermano. Eso es parte también del amor. Bueno, el Señor sigue subiendo aquí el nivel. En el versículo 17, ya el Señor dice a lo último, tema a el Señor. Y qué precioso aquí cuando el Señor ya nos lleva a este nivel en el versículo 17, ¿cierto? Que nos dice, la última parte del 17, tema a Dios. Proverbios 1:7, un versículo muy conocido: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mis hermanos, qué bonito poder tener esto presente. El temor hacia el Señor no es un temor de que, uy, qué susto. Para la persona la que no ha abierto su corazón al Señor, puede ser un temor ya de juicio, de castigo, sí. Pero para aquellos que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, el temor, o cuando la palabra del Señor habla de temor a Dios, habla es de reverenciarlo, amarlo, respetarlo también. Esas cosas son los que nos hablan cuando el Señor dice de temer a Jehová. Hebreos 12:28 es una buena descripción de esto. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, ojalá podamos nosotros tener esta reverencia hacia el Señor, porque definitivamente esto es bueno, y cuando yo temo al Señor, lo reverencio a Él, pues también voy a poder amar porque a mis hermanos, también voy a poder honrar a las personas, respetar a las personas que me rodean, y obviamente el Señor nos dará esa sabiduría que está hablando aquí en Proverbios, el principio de la sabiduría. O sea, la sabiduría que viene del Señor está cuando decidimos
reverenciarlo a Él, cuando decidimos tener ese temor reverente hacia el Señor. El capítulo 18 nos sigue hablando precisamente de estos principios también de respeto, de honra. Dice el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Qué fácil puede ser estar sujeto a un jefe, ¿no? Bueno, aquí habla de amos, precisamente lo que hablaba ahorita al comienzo. Esta carta Pedro la escribió a los amos que tenían mucho, normalmente en esta época la esclavitud era muy común, y pues habían también muchos amos paganos, malvados, que subyugaban a sus siervos, ¿cierto? Y los maltrataban. Entonces el apóstol Pedro pues hace este llamado también a los siervos para que se sujeten, independientemente si el jefe era bueno o era una persona bastante malvada, ¿cierto? Y podemos sujetarnos hoy en día, no hablando de amos, sino ya hablando de jefes en nuestro trabajo o en el lugar donde estemos laborando. De alguna manera tenemos a alguien encargado encima de nosotros, ¿cierto? Y cuando esa persona, y he visto muchos jefes que son muy buenos, que son muy amables con sus empleados, muy dadivosos, muy comprensivos con ellos, y se ve que el empleado está como en un ambiente bueno. Pero también hay jefes difíciles, jefes que quieren subyugar, que quieren maltratar con palabras, bueno, y muchas otras cosas que, como dice aquí, que no son solamente a los buenos y afables, sino también difíciles de soportar. Esa honra que hablamos aquí al comienzo, y cuando el Señor nos decía que honremos a todos, también incluye esos jefes difíciles de soportar, esos jefes que muchas veces hacen cosas que no nos agradan, ¿sí? Pero ¿qué de nosotros cuando estamos en nuestro trabajo, hermanos? Muchas veces podemos decir aquí, el jefe es muy injusto, un jefe muy tirano, pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo es nuestro comportamiento laboralmente hablando? ¿Somos responsables? ¿Llegamos a tiempo? ¿Cumplimos con las tareas que nos deja el jefe? ¿O aún inclusive vamos más allá y estamos proactivos a hacer las cosas? ¿O al contrario, somos perezosos, llegamos tarde, nos vamos temprano, hacemos las cosas de mala gana, como sin mucho ánimo? Pues también eso va a depender el trato de nuestro jefe, ¿cierto? El Señor nos dice aquí que con todo respeto, hermanos, ojalá podamos tener esto presente en ese lugar que Dios nos ha puesto, en el trabajo donde usted esté, mi hermano. Qué bueno poder llevar este respeto a ese nivel, de poder, inclusive mi comportamiento pueda ser tan bueno para con mi jefe, que él pueda decir en algún momento: oiga, este empleado es ejemplar, este empleado tiene cualidades buenas que son de admirar y de seguir, y él pueda decir: bueno, ¿qué pasa con usted? Que es diferente a los otros. Qué bonito cuando podemos tener esa oportunidad también de que con nuestro testimonio, nuestra forma de ser en el trabajo, nuestro jefe también pueda ser ganado para Cristo, hermanos. Qué bonito cuando podemos nosotros tener esto en nuestro corazón y en nuestra vida, de poder también con nuestro testimonio llevar al Señor a aquellas personas a las cuales Dios ha puesto delante de nosotros. Hermanos, el respeto a las demás personas va a llevar también a que las demás personas se pregunten: ¿hay algo diferente en esta persona? Ahí es cuando tenemos la oportunidad de decirles: venga, le cuento qué es lo que pasa conmigo. El Señor, Dios, está en mi corazón, y Él es el que nos da como esas cualidades para uno poder hacer las cosas de la mejor manera. Efesios 6, 5 al 8 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciese, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hacer las cosas, mis hermanos, no porque me está viendo el jefe o porque tengo al jefe siempre al lado mío, entonces cuando él está al lado mío, yo rindo, hago las cosas, estoy muy juicioso y atento a hacer todo, pero cuando no me está viendo el jefe, soy irresponsable, perezoso, esquivo las responsabilidades que tengo. Hermanos, el honrar, lo que estamos hablando desde el versículo 17, hace parte de esto, hermanos, ser responsables también en nuestro trabajo y respetar también a esas personas que están por encima de nosotros, hablando del trabajo, laboralmente hablando. Y muchas veces en el trabajo pues las cosas no son fáciles y podemos ser no solamente en el trabajo, en el hogar, en la universidad, en el lugar donde cada uno de nosotros nos desempeñamos, ¿cierto? Hay veces las cosas pueden ser injustas y no pueden ser de pronto tan agradables o tan buenas como quisiéramos. Y el versículo 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Yo creo que todos de alguna u otra manera hemos experimentado un trato injusto, ¿cierto? En cualquier área de nuestra vida, en cualquier espacio en que hemos estado, laboralmente hablando, en el hogar, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con un vecino, con algún hermano. Pero el Señor, ¿qué nos manda aquí, hermanos? No responder con orgullo, ¿cierto? Porque muchas veces la tendencia nuestra, ¿qué puede ser? Cuando somos tratados injustamente o nos parece que alguien nos trató injustamente. ¿Cuál es nuestra reacción, hermanos? No, yo no me dejo. A mí no me van a humillar, a mí no me van a pisotear. Yo no me voy a dejar de esta persona. Y empezamos a pensar cosas para marcar un precedente. Y en el hogar, a veces nos pasa también, ¿cierto, hermanos? Cuando tenemos alguna diferencia con nuestra pareja. No, yo otra vez, no, que venga ella y se disculpe porque ella fue la que obró injustamente y nos sentimos, maltratados y ahí la susceptibilidad se nos activa, pero el Señor no quiere eso, hermanos. El Señor no quiere esto de nosotros, no quiere que nuestro ego crezca, que nuestro ego se vea como levantado, porque a lo último, pues lo único que vamos a causar, mis hermanos, es daño, tristeza y dolor entre nosotros mismos, porque esto no deja nada bueno, hermanos. Qué bueno cuando podemos tener esa piel resistente, que ante las injusticias, ante las palabras, las habladurías, los comentarios, hermanos, estamos hablando en el tema de hoy es tomar el ejemplo de Cristo, mis hermanos, y a lo último vamos a ver a alguien y el ejemplo de Él realmente, que sí sufrió menosprecios, humillación, habladurías, injustamente, y vamos a ver también cómo respondía Él ante esto. Ahora usted y a mí, mis hermanos, que no creo que hayan hablado tan mal de lo que hablaron del Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía Él? En silencio, encomendaba todo al Señor. ¿Estamos haciendo lo que agrada al Señor? Bueno, hermanos, el versículo dice, a causa de la conciencia delante de Dios. Hagamos las cosas, mis hermanos, siempre mirando cosas que agraden al Señor. Y ya digo yo, que hablen las demás personas y digan cosas mintiendo, dice la palabra del Señor, bienaventurados sois. Entonces, hermanos, yo personalmente me preocupo por hacer las cosas agradando al Señor, no dando razón para que alguien diga cosas de mí. Si alguien dice cosas de mí mintiendo, yo dejo eso en las manos del Señor, mis hermanos. El sufrimiento injusto puede tomar muchas formas, ¿cierto? Y en el trabajo pues también podemos ver esto y lo que hablábamos ahorita con las autoridades, la familia y en todos estos lugares, pero qué bueno que nuestro testimonio pueda hablar
por nosotros mismos en vez de tantas palabras o buscar la forma en que yo pueda defenderme o la forma en que yo pueda decir las cosas y buscar mi propia defensa, cuando mi testimonio es el que debe decir las cosas. Mi testimonio es el que debe hablar por mí. De modo que si alguien dice algo de mí, pues eso, como dice la misma palabra, más a futuro pueda quedar más bien es como ridiculizado por hablar cosas que no son. Todos podemos en algún momento, como dice aquí, sufrir molestias padeciendo injustamente. No nos centremos en estas cosas, mis hermanos. Avancemos, acerquémonos al Señor, pidámosle al Señor que nos ayude, porque también cuando nos habla este versículo del sufrimiento, también nos habla de esas dificultades que experimentamos a diario en nuestra vida, esos problemas. Y como vimos al comienzo, aquí el apóstol Pedro le está hablando a hermanos, a personas que están sufriendo realmente persecución, sufriendo maltratos, sufriendo injusticias. Entonces, hermanos, qué bueno que nos podamos enfocar en que nuestras dificultades podamos encontrar como esa esperanza que el Señor nos da. Qué bueno poder ver que el Señor nos llama a buscar esa esperanza que Él nos da, no a desesperarnos, hermanos, porque a veces en la desesperación, en la tristeza, podemos nosotros reaccionar de maneras que no convienen. De pronto con ira, de pronto con rencor, con resentimiento. Pero qué bueno cuando nosotros podemos acudir al Señor y pedirle que sea Él quien nos ayude a sobrellevar esta dificultad o esta injusticia que están hablando de nosotros en algún lugar, en el trabajo. Y podamos también nosotros con la seguridad de decirle al Señor que sea Él quien nos ayude. Y es precisamente de esa manera que el Señor nos va a aumentar esa paciencia, esa humildad. Y vamos a poder seguir avanzando, mis hermanos, en nuestra vida como cristianos, ya con más madurez, con más paciencia, con más amor hacia las personas. Que podríamos decir nosotros, esa persona no merece mi amor. Bueno, usted y yo tampoco merecíamos el amor de Dios, pero Él nos ha expresado su amor siempre, hermanos. Qué bueno, qué bonito que podamos nosotros pensar en ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que guarda nuestros corazones. El versículo 20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si hacemos lo malo, mis hermanos, y llegan dificultades, sufrimiento, dolor a nuestra vida, mis hermanos, el Señor ha sido claro en su palabra: la paga del pecado es muerte. Bueno, que el Señor no nos mate infragantemente ya es misericordia del Señor, pero mis hermanos, esto es serio, y el Señor quiere de nosotros también esta parte. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Haciendo lo malo y después llegando delante del Señor: Señor, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Bueno, evaluémonos primero si nuestro comportamiento delante del Señor es por algo que estamos haciendo en contra o desobedeciendo al Señor. Claro, no todos los sufrimientos son necesariamente porque hacemos cosas malas. Ahorita vamos a ver también que los sufrimientos también llegan porque el Señor quiere probar algo en nosotros, quiere forjar algo en nosotros, nos quiere hacer que avancemos también en nuestra vida como cristianos, ¿cierto? Sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y yo pienso, mis hermanos, en este versículo, pienso aquí en dos contrastes, en dos hombres que en la palabra del Señor me enseñan muchas cosas interesantes. Uno es David, y conocemos la historia de David y cómo él en su desobediencia, haciendo las cosas que desagradaban al Señor, tuvo que sufrir. Y no cualquier sufrimiento, hermanos, un sufrimiento bastante doloroso, perder a su hijo. Después de este pecado o estos pecados de David,
Vinieron varias consecuencias para él, sus otros hijos también. Pero veo en esto precisamente lo que el Señor dice en Romanos: la paga del pecado es muerte, y siempre traerá sus consecuencias. Pero también veo el otro contraste, y de hecho en Isaías 59, del 1 al 15, el Señor está hablando a los hijos de Israel y les está diciendo: dejen sus pecados para que yo pueda bendecirlos, dejen de hacer lo malo, porque si siguen haciendo lo malo van a tener que llevar las consecuencias de sus malos actos. Y David sí que tuvo que llevar consecuencias bastante desgarradoras para su vida. Claro, él buscó al Señor, se restauró y el Señor lo bendijo de ahí en adelante. Pero veo otro ejemplo también de otro hombre que no había hecho lo malo delante del Señor y tuvo que padecer bastantes dificultades, hablando de Job. Pero me parece precioso cómo el Señor describe a Job, o el concepto que el Señor Jesucristo, Dios tiene sobre Job. Dice en el capítulo 1, el versículo 8, dice: y Jehová dijo a Satanás, cuando Satanás está por ahí merodeando, y el Señor dice de Job: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire el concepto que Dios tenía de Job. Hermanos, qué bonito que el Señor pudiera decir esto de nosotros. Cuando Satanás se presenta allá delante de él: toquémosle aquí las fibras a este hermanito, que es un hombre o una mujer temerosa de Dios, recto, perfecto, apartado del mal. Qué bonito, ¿cierto? Tener una perspectiva de Dios tan bonita como esta. Pero hasta lo último, veo cómo durante todo el sufrimiento de Job, y más en este tema que estamos viendo ahorita del sufrimiento y del dolor, vemos cómo a lo último, en el capítulo 42, los versículos 7, 8, dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Se mantuvo fiel al Señor, mis hermanos, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de que su misma familia le había dado la espalda, su esposa le había dicho: maldiga a Dios y muérase, ¿ya qué más hace? Su cuerpo maltratado, habiéndolo perdido todo realmente, hermanos. Esto es sufrimiento. Y cada uno de los que estamos aquí sabe, hermanos, que desiertos cada uno hemos atravesado, hermanos. Y sé que algunos han sido más fuertes que otros, hermanos. Pero lo que quiero decir y lo que el Señor nos enseña es que podemos acudir al Señor y Él se convierte en ese consolador amoroso, en esa ayuda incondicional, que podemos contar con Él en todo momento, pero que ojalá podamos hacer las cosas que el Señor le agradan, en obediencia, en amor a Él, no viviendo vidas alejadas de Él, mis hermanos, porque una vida que se aparta de Dios es una vida que está destinada a cometer errores y a sufrir, no porque Dios sea muy malvado, sino porque Dios al hijo que ama corrige también, hermanos, y es una realidad también de la palabra del Señor. Entonces qué bueno que ojalá podamos nosotros llevar una vida como Job, que a pesar de las dificultades siempre confió en el Señor, siempre depositó su confianza en Él, y a pesar de que sus mismos amigos llegaron a Él, lo criticaron, lo cuestionaron, dijeron cosas desanimantes para Él, a lo último Job tuvo que inclusive orar por ellos para que el Señor no los castigara. ¿Por qué? Porque el Señor se sentía orgulloso de Job, y Job, el Señor lo bendijo de una manera tan especial, que a lo último igualmente fue multiplicado lo que tenía inicialmente. Hermanos, las pruebas, este versículo 20 me parece interesante, hermanos, porque las pruebas siempre nos enseñan cosas. Bueno, el que quiera aprender de una prueba, porque también podemos caer en el error de que llegan las pruebas y seguimos
seguimos ahí y no aprendemos y el Señor nos sigue tocando porque seguimos de rebeldes. Pero las pruebas siempre traen algo de enseñanza para nuestra vida, hermanos. Y qué bueno que podamos ser sensibles a que ante las adversidades que nos enfrentamos, muchas veces pueden ser enseñanzas del Señor. Y muchas veces le dice uno a los jóvenes, y llega una jovencita, ay no, Daniel, es que tenía novio y bueno, quedé embarazada y él me dejó y después estoy por ahí sola y ya no. Es una consecuencia de un acto de desobediencia. Y más cuando hay yugo desigual, y más cuando hay rebeldía en mi corazón, y más cuando yo hago las cosas porque a mí me parece que está bien y estoy muy joven y yo todavía tengo tiempo para divertirme y hacer mi vida cosas libres. Pero a lo último, hermanos, cuando estaban pasando las consecuencias y ver constantemente, por lo menos en el norte, en el lugar donde vivo, ver mujeres con 1, 2, 3, 4 hijos y todos con papás diferentes y ninguno le responde, y verlas por ahí, ay, tengo que ir, hermano Daniel, tengo que ir allá donde el papá del niño, ya no es donde mi amorcito, como les decían antes, cuando está, ay sí, mi tesorito lindo, ya ahora es donde el papá del niño, donde ese señor, o donde esa, bueno, ahí no les sigo avanzando porque ya las palabras se suben de nivel. Entonces ya esas cosas que al comienzo eran hermosas, pero en desobediencia a Dios se convierten en dolor para la vida de ellos. Pero las pruebas, hermanos, Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, hermanos. Ojalá podamos pensar y reflexionar y ver cómo las pruebas, mis hermanos, si es usted que está atravesando la prueba y está haciendo las cosas bien con el Señor, bueno, el Señor quiere enseñar algo más o quiere formar algo más en usted, hermano. Pero si está haciendo las cosas mal, en desobediencia, en rebeldía, bueno, hermanito, pellizquese o pellizquémonos y miremos a ver qué está pasando en nuestra vida, busquemos qué nos quiere enseñar el Señor. Y encontré varias cositas que el Señor nos puede enseñar y que a lo largo de los años he visto que el Señor nos enseña a través de las dificultades. Una de ellas, hermanos, es que las pruebas o el sufrimiento profundizan nuestra vida de oración. El hermanito Héctor nos hablaba ayer que fue en medio de una dificultad donde él perseveró más en oración. Hermanos, ¿no nos pasa eso cuando hay una dificultad? Cuando estamos sanos, cuando hay una estabilidad económica bien, en el hogar todo está bien, como que nos volvemos perezosos con el Señor en oración, en congregarnos. Josafat dijo en 2 de Crónicas 20:12, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos a ti. Cuando no sabemos qué hacer, hermanos, es donde nos acordamos del Señor y decimos ya como último recurso muchas veces, Señor, necesito de ti. Hermanos, qué bonito que el Señor sea siempre nuestro primer recurso. En pruebas o no en pruebas, podamos siempre tener esa comunión, hermanos. Hermanos, las reuniones de oración se llenan con hermanos, llega el hermanito a la iglesia, hermanito, pide oración, Señor, por un trabajo y Señor, tengo esta necesidad en el hogar o en tal cosa. Y después el hermanito consigue trabajo, oiga, no volvió el hermanito que estaba pidiendo oración por el trabajo. Ah, no, es que el hermanito ya llega cansado del trabajo. No, es que el hermanito ya está bien con su esposa, entonces ahora los domingos se van de paseo y ya no vienen a la escuela dominical o a la iglesia. Entonces, hermanos, mire cómo el Señor nos lleva a través de las situaciones difíciles a acercarnos a través de la oración. Las pruebas también aumentan nuestro conocimiento en la palabra y el carácter de Dios. David dijo en el Salmo 119, 71, bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. En la aflicción, hermanos, ahí sí recordamos que tenemos la Biblia y ahí sí nos vamos a leer y estamos más seguros. Hermanos, Santiago por nada se equivocó diciéndonos que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, hermanos, que muchas veces son las pruebas las que nos tienen que acercar al Señor. Las pruebas muestran los propósitos de Dios y sí que José sabe con bastante detalle esto, porque José, que fue tratado injustamente por su misma familia, tuvo que padecer bastante, pero a lo último José dice estas palabras en Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Todo parecía
Y cuando uno empieza a leer Génesis, allá la historia de José, uno empieza a ver como que dificultad tras dificultad, problemas con sus hermanos, con Potifar después con la esposa de Potifar, en la cárcel, y estas situaciones se van presentando en la vida de José, pero qué bonito ver cómo el Señor utiliza todas estas dificultades, estos sufrimientos de él, para que a lo último el propósito del Señor sea cumplido. El Señor tiene un propósito con nuestras vidas, hermanos. Pidámosle al Señor que nos deje ver qué propósito es con la situación de pronto que estemos atravesando. Las pruebas también nos equipan para consolar a otros. Segunda de Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios 1:4. Las pruebas también nos recuerdan que la tierra no es nuestro hogar. Ya lo hemos visto, hermanos, también que somos extranjeros y peregrinos. Las pruebas también examinan nuestra fortaleza y nuestra fe. El versículo 21, mis hermanos, ya para ir avanzando también, podemos ver, mis hermanos, cómo aparece el ejemplo perfecto para nosotros, el Señor Jesucristo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, el ejemplo perfecto del Señor, para que sigamos las pisadas de Él. Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, ojalá podamos nosotros tomar ese ejemplo perfecto del Señor. Cuando estuvo aquí en la tierra, cada paso fue bueno. Cada cosa que hacía siempre era un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. Y eso sí que lo vemos definitivamente en el dolor, el sufrimiento que el Señor tuvo que padecer. Él sufrió mucho más que cualquiera de nosotros, mucho más que inclusive Job, que ha sido de los hombres que más sufrió en la Biblia. Pero el Señor Jesucristo sufrió más, hermanos, porque sufrió ya un peso más fuerte. Dice que para esto fuiste llamado, dice la segunda parte, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ojalá, hermanos, podamos nosotros pensar en este sufrimiento del Señor y que eso nos deje ver ese gran amor para con nosotros. Mateo 26. Mateo capítulo 26, 38 al 44. Dice esto, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y vemos aquí la vida del Señor, una vida desde que estuvo en su ministerio y antes de su ministerio tuvo que padecer sufrimientos y dolor y tristeza. Ustedes me quitaron mucho tiempo, entonces no. Tuvo que padecer bastante dificultad, pero tenía y llevaba una vida de oración. Hermano, en su momento más difícil, antes de llevar todo este castigo que tenía el Señor o Dios para él, oraba una y otra vez allá con sus discípulos y los discípulos durmiendo, pero él oraba 1, 2, 3 veces. Y qué precioso cuando también el Señor le pedía a Dios que se hiciera su voluntad. Claro, para el Señor Jesucristo era difícil esto que tenía que pasar. Pero le hice estas palabras tan preciosas a Dios. Si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, Señor. Si hay alguna otra posibilidad de que el mundo sea salvo, Señor, muéstralo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, qué ejemplo para nosotros, una vida de oración.
En todo momento, desde que inició inclusive en su ministerio con los discípulos, llamando a los discípulos. ¿Qué hacía el Señor antes de ir a escoger a sus discípulos? Oraba. Una vida sin pecado también, hermanos. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. El Señor Jesucristo hizo el bien siempre, hermanos. En Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor también amó a todos. El Señor vivió una vida sin pecado. Hebreos 1 nos dice, hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos ¿en quién? El Señor, hermanos. Vuelve el Señor a decirnos: siga mis pasos, míreme a mí, no mire al hermano X o al hermano Y, porque somos humanos y nos podemos equivocar, hermanos. Pero cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, mi hermano, en los pasos de Él, qué precioso es, mis hermanos, porque usted no va a estar con cosas susceptibles, sino antes al contrario, va a estar animado a seguirle a Él, mirándolo a Él y poniendo la mirada en Él. Capítulo 22 de Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hermanos, una vida sin pecado, no solo una vida perfecta, sino también una vida digna de confianza, hermanos. Dos cualidades preciosas como un ejemplo bueno para nosotros. Llevar una vida sin pecado es posible, hermanos. Con la ayuda de Dios estoy seguro que sí se puede, hermanos. No es fácil, pero ahí es donde tenemos que estar siguiendo las pisadas del Señor. Ahí es donde debemos poner esa mirada en Él para que podamos seguirle a Él. El Señor también fue tentado, pero nunca pecó. El Señor también tuvo que padecer muchas cosas, pero siempre sin engaño. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida en cuanto a la parte del pecado? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Una vida engañosa o una vida íntegra en cuanto a la parte de las cosas que hacemos y hablamos? ¿Somos dignos de confianza también, hermanos, o al contrario? Me decía ayer un hermanito, a veces los cristianos, hermanos, en vez de ser ejemplo, como que nos encargamos de dar mal testimonio. Y he escuchado de muchas personas, no aquí entre la congregación, pero en otras denominaciones: no, ese hermano dice que es cristiano, pero no, eso mejor dicho, si eso es ser cristiano, yo así estoy bien. Hermanos, qué ejemplo tan triste, porque muchas veces no mostramos a Cristo, no mostramos que estamos andando en sus pisadas. Ojalá podamos llevar una vida de verdad y sin pecado, hermanos. Es posible con la ayuda de Dios. El versículo 23 dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermanos, volvemos a lo del comienzo. Muchas veces nos hablan de nosotros, dicen cosas de nosotros, nos critican, nos cuestionan, y eso nos ofende muchísimo, y yo no vuelvo allá a la iglesia a ver a esos hipócritas, o a ver a ese hermano, o a hablar con ese hermano que lo único que hace es hablar mal de mí. Hermanos, dejemos la sensibilidad y la delicadeza, mis hermanos. De verdad, dejemos esto, porque eso no deja nada bueno para nosotros como hijos de Dios. Mire, el Señor, cuando le maldecían, es que no eran palabras cualquiera, eran maldiciones. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Qué hacía el Señor? Todo lo dejaba en las manos del que juzga justamente, hermanos. ¿Y no podemos usted y yo hacer eso mismo? ¿No podemos decirle al Señor que nos ayude a dejar esas cosas que de pronto nos hacen muy tristes, o nos ofenden, o nos hacen de pronto estar ofuscados por lo que dijo X o Y persona? Hermanos, dejemos todo en las manos del Señor. Él es el que juzga justamente. Lo que sí debemos estar preocupados es que lo que ellos están diciendo de nosotros no sean cosas malas por nuestro mal comportamiento o nuestro mal testimonio. Eso sí sería triste. Pero si alguien está hablando cosas mintiendo de nosotros, yo siempre he dicho, mejor que digan cosas mintiendo de mí. El Señor me dice que bienaventurado seré cuando alguien diga cosas de mí mintiendo.
Ojalá, hermanos, podamos nosotros llevar una vida de integridad y dejar todo en las manos del Señor, que es quien juzga justamente. Y el 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ay, hermanos, qué ejemplo tan precioso de amor hacia nosotros. Quien llevó él mismo sobre su cuerpo. Es un ejemplo de amor para nosotros. Estábamos muertos sin delitos y pecados. Quisiera leer un versículo que me parece precioso en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Efesios 2, del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanito, qué precioso ver estas palabras del Señor. Usted y yo, nuestra condición era muerte. Pero aun estando muertos en delitos y pecados, el Señor, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida, y vida en abundancia, hermanos. Qué ejemplo de amor para ustedes y para mí, y para aquellos que aún no han abierto su corazón al Señor. El Señor hizo todo por usted y por mí. Debemos nosotros también poner de nuestra parte y permitir que el Señor sea parte de nuestra vida. Y no fue cualquier sufrimiento, cualquier padecimiento, hermanos. El dolor que el Señor tuvo que padecer fue bastante fuerte en la cruz del Calvario, llevando el peso que usted y yo teníamos que llevar sobre nosotros, por cuya herida fuisteis sanados. Y qué precioso, hermanos, también en su casa con más tiempito, que estos versículos del 21 hasta el 25 contrastan perfectamente, mis hermanos, con Isaías 53, un versículo que leemos en la cena, hablando del Señor, de sus sufrimientos. Cada versículo está en Isaías 53, desde el 21, que es donde nos empieza a hablar del ejemplo perfecto de Cristo, hasta el 25. Isaías 53 habla también de estos mismos. Isaías, que profetizó muchos años antes, y aquí Pedro estaba hablando y escribiéndolo a nosotros también. 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice la palabra del Señor que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mis hermanos, ojalá nosotros podamos no ser esas ovejas descarriadas, sino esas ovejas que hemos vuelto, como dice aquí, al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, qué precioso estar con el Señor, ese buen pastor que dio su vida por las ovejas, ese buen pastor que describe hermosamente el Salmo 23. Nada nos faltará, en los mejores pastos nos hará descansar, las mejores aguas nos dará, nos guiará por sendas de justicia. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Hermanos, ojalá podamos nosotros mirar al Señor, que estos pensamientos de la palabra del Señor nos lleven a meditar en que el Señor quiere que vayamos a Él. Y si usted se ha alejado del Señor, vuelva a Él, que Él nos dará el buen descanso. Si alguno está trabajado, cargado, dice el Señor que vayamos a Él y Él nos hará descansar.
Señor bendito, muchísimas gracias te damos, oh Dios. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque aunque no merecemos tanto, Señor, quisiste dar tu vida por amor a nosotros. Quisiste ser ese ejemplo perfecto en obediencia al Padre. Quisiste, Señor, llevar una vida que muchas veces, Señor, llevaste los maltratos, la humillación, la burla, la traición de tus mismos amigos, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, quien cuando padecía, Señor, podía dejar todo en las manos de ese juez justo que juzga justamente. Ayúdanos, Señor, a poder seguir tus pisadas. Si hay alguien aquí que se ha alejado de ti, Señor, que pueda volver al redil, a ese pastor fiel, bueno, amoroso, que está con los brazos abiertos buscando esa oveja que se ha perdido, Señor. Y ayúdanos a poder mantener nuestra confianza en ti, pero sobre todo a poner nuestra mirada en ti primeramente, Señor, y hacer las cosas conforme a lo que tú quieres para nosotros. Muchas gracias, Señor, por ser ese ejemplo perfecto para nosotros. Nos ponemos delante de ti y te damos las gracias en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.